¿Cómo están? Me alegro mucho verlas con frío. ¡Ay, Brendita! Tú, tú eres como, ¿qué te diremos, verdad? A veces allá, a veces acá. Ya casi te superábamos. Hay una canción que me gusta mucho, dice que, ¿cómo? Justo antes cuando ya te estaba olvidando, ¿no? Está buena esa canción. Así, no, Brendita, bienvenida. Es la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar de eso y espero que seamos edificadas. Oramos, hermanas lindas. Dios poderoso, eterno, maravilloso, bueno, amoroso con nosotras. Gracias. Gracias un domingo más. Una suma más de regalos de vida, de aprendizajes, de enseñanzas, de verte en nuestras vidas, de acompañarnos, de guiarnos, de corregirnos, de enseñarnos, de levantarnos. Tú y solo tú, Dios. Podemos por momentos pensar que somos fuertes, o que somos valientes, o que somos esforzadas, pero cuando estamos delante de ti sabemos que no es cierto. No somos nada de eso, eres tú en nosotros. Si estamos aquí, Señor, ha sido de verdad tu gracia y tu favor. ¿Quién sino tú nos levanta de toda tempestad, acalla los vientos? ¿Quién sino tú nos pone nuevamente en la brecha, nos sacude las rodillas, nos sacude las manos y como un buen padre nos dices, vamos, continúa? Y cuando parece que todo ha terminado, Dios, nuevamente vemos un camino allanado delante de nosotras. Y cuando parece que ya no somos suficientes, tú vuelves a soplar en nosotros aliento de vida. ¿Quién sino tú, Dios? No hay jactancia en nuestra vida, lo sé. Dependemos de ti y lo sabemos. Estamos sostenidas por tu gracia y lo sabemos. Somos privilegiadas y lo sabemos. Somos amadas y lo sabemos, así que perdónanos por todas las cosas con las que a veces nos quejamos de ti, de todo aquello que no nos termina por completar, que siempre estamos insaciadas, eso que siempre queremos. Y como niñas caprichosas, Señor, lloramos para que nos lo des a costa de todo. Perdónanos, Dios. Queremos en esta mañana decirte, en verdad, has sido bueno. Nosotras somos las que no terminamos por entender, pero esta mañana yo te ruego, Dios, que lo que has derramado en el querer y en el hacer, sigas convenciéndonos a través de tu Espíritu de la vida maravillosa que portamos, del reino al que servimos, de la naturaleza que debemos expresar y no conformarnos con menos. Gracias. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, como orábamos, creo que nosotras tenemos una urgencia, hermanas. Tenemos que saber de qué estamos hechas y para qué fuimos creadas y hacia dónde caminamos. El mundo estaba escuchando un programa de radio y hay muchos programas y hay muchos libros que se escriben sobre cuál es el propósito de la vida. Y hay autores y hay personas que lo escriben muy pomposamente y terminan, hasta parece que es la verdad, ¿no? Te lo describen tan puntualmente que dices, wow, está muy bien. Un psicólogo o un filósofo, ¿qué tal hacen uso de las palabras y pueden convencernos, ¿no? El fin de la vida, la felicidad, la realización. Pero desde la semana pasada hemos estado hablando y les he dicho que vamos a ir caminando sobre la vida que está dentro de nosotros. Esa vida que, aunque está oculta, es nuestra responsabilidad conocerla, enriquecerla y expresarla. Porque ¿sabes qué, Mari? Nos hemos convencido por lo que vemos o por lo que a veces hacemos y creemos que eso somos. ¿Sabes? Pero no. Nosotras tenemos que ver cómo nos diseñó el que nos ama y creerle a Él. Es una de las cosas más difíciles
porque nos hemos identificado con lo que hacemos. Tú le preguntas a alguien, oye, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Laura. ¿Y qué haces? Y normalmente nos identificamos, pues soy contador, o soy administrador, o soy ama de casa, o incluso si vas a la escuela de tus hijos, ¿quiénes somos? La mamá de. Si vas al trabajo de tu esposo, la esposa de. Si tuviste unos papás muy, ¿qué? Pues así como sonados, dices, soy la hija de. Y terminamos por nunca decir, ¿quién soy? Y entonces nos familiarizamos con la doctora, con la ama de casa, o a veces hasta algo peor, con la gritona, ¿no? Porque toda la vida te dijeron que eras una mamá gritona y tú te encuentras más familiarizada con una persona gritona. O tus papis te recuerdan que, ay, siempre fuiste así, mijita. ¿Se acuerdan de esa? Ay, igualita que tu papá. Igualita que no sé qué, ay, te equivocas o algo, ay, mi hijita, así tú eres bien torpe. Yo me acuerdo, mi papá me decía mucho manos de mantequilla. Todo se me caía. Y últimamente todo se me cae. Y digo, ay, Dios. Pero vas quedándote como con ideas, ¿no? Ay, mi hijita, a ti no se te pega nada. Tú todo lo olvidas. Y entonces vas creyendo que eso eres. Luego venimos a Cristo. Somos redimidas, salvadas, tomadas. Y Él nos dice que somos valiosas, especial tesoro. Y nosotras decimos, no, dímelo más veces porque yo no termino por entender y no termino por creer. Porque ve, Señor, mira lo que estoy haciendo. Y Él te dice, no, ya no eres pecadora. Y tú dices, entonces, ¿por qué hago lo que hago? ¿Me entienden? Entonces es una lucha. Pero hoy las voy a invitar a que pasemos a revisar, porque estamos entendiendo quién soy en mi esencia y creyendo que Dios es el único que sabe quién soy y es el único que tiene la autoridad de decirme quién soy. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es importante. Si yo sé quién soy por diseño, voy a obligarme a expresar eso. ¿Se acuerdan de aquella historia? No sé qué fue, dónde la leí, pero me encanta. De una historia de una mujer en un pueblo que no digo, debe haber muchos así, pero en aquel entonces las mujeres se pagaba una dote por ellas. Es decir, fíjate nada más, todavía que se llevaban el regalito los señores, el papá y esto les tenía que dar dote. Entonces, si iban un galán iba a tu casa y quería contigo, tenía que dar, tu papá le daba algo, además de darnos a nosotras. Y entonces, en este pueblo era al revés, el que se tomaba a la princesa, él daba la dote. Él le decía al papá, mire, su hija para mí vale tanto. Y ya el papá decía, bueno, llévatela. O llévate 2, te alcanza para 2, ¿no? Y entonces cuenta esta historia que les repito, no sé ni dónde la oí, pero me encanta, que llega un hombre y además de todo guapetón, ¿no? Guapetón y tal. Y había una mujer en ese pueblo, la más, ¿qué te diré? No agraciada, por decirlo así. Y la que hoy dirían la que no se sacó partido, ¿verdad? Porque dicen que no hay mujer fea, ¿no? Pero bueno, no, nadie la miraba, era realmente para ese papá, era la pobre chiquita, la fea. A ver, y esta a ver cómo va a salir la pobre, ¿no? Casi el papá iba a pagar para que se la llevara. Entonces llega este hombre al pueblo donde había una gran cantidad y calidad de mujeres y él se fija en ella. Él pone sus ojos en ella, en la que nadie los hubiera puesto, en la más, aún ella no se lo imaginaba. Y entonces llega donde el papá y le dice, quiero a su hijita, ella. Siempre me recuerdo como al rey David, ¿se acuerdan? Cuando formaron a todos los hijos y él ni estaba en la fila. Así me imagino. Entonces él le dice, no, aquella. ¿Ella? Sí.
Y entonces el papá dijo, ok, y le dice, ¿cuánto me va a dar por ella? Y entonces hagan de cuenta que una cantidad buena era pagar una res. Y le dice, 100 reses. Y le dice, ¿100 por ella? Sí, 100. Y entonces él la toma por esposa y esta mujer, de repente, de ser una mujer apagada, gris, triste, oculta, comienza a verse una mujer que brilla. Y además, todas las que supieron que la conocían, dicen, ya no le llamaban por su nombre. ¿Cómo se llamaría en aquel lugar? No sé. Ya no era ella, ahora ella era aquella por la que pagaron 100 reses. Entonces ya la veían incluso las otras mujeres, ella valió 100 reses, por ella se pagaron 100 reses. Entonces ya todas miraban, ¿quién es? ¿Quién es? Porque aún la más agraciada eran 2, 3, 4. Pues ¿cómo mirarías a la que yo te diga, no, pues ya 100? Y en un tiempo más adelante a este hombre alguien muy, muy cercano le pregunta, ya la verdad, dinos la verdad. ¿Por qué diste 100 reses si por esta mujer, si te hubieras podido llevar a esta mujer por media, ¿no? Por una. Y él dice, porque ella, cuando supiera y sepa lo que valió y lo que costó, va a expresar y va a expresarse y me va a tratar y va a tratar la vida como una mujer que vale 100 reses. Entendimos el concepto. Algunas de nosotras se nos ha hecho a creer que pagaron por nosotros 2 reses y pagaron con la vida del Señor y Salvador del universo. Porque Él quiere que sepamos que valemos eso, igual que ese hombre. Él quiere que sepamos lo que costamos para que expresemos ese valor y caminemos por la vida diciendo, yo valgo el amor de Dios que fue derramado por su sangre. Y entonces la mujer que fue pagada y comprada por 100 reses nunca más vivió una vida a la luz de lo que decían de ella, sino a la luz de lo que alguien dijo con su vida por ella. Así que no importa la historia de vida que cada una hayamos tenido, y si a lo mejor por nosotras nunca nadie apostó, nunca nadie dio nada, nosotras tenemos que saber que nuestro valor no está en lo que alguien opinó de nosotros, o el lugar que tomamos en nuestra familia, o la importancia que tuvimos para un hombre, o para un hijo, o para una familia. Hoy mi valor tiene que ver con que se pagaron mucho más que 100 reses por mí. Se pagó con la vida de nuestro Salvador y nos amó en ese momento. Así que tenemos que entender qué significa eso. Porque no nada más es un asunto de que el Señor dice, ¿sabes qué? Tú vales eso, sino que nos va a decir, y te voy a dar con qué creerlo, y con qué vivirlo, y con qué expresarlo. Ese hombre que compró a esa mujer no podía darle de él a ella. El que nos compró sí. Dice, no solamente vas a valer eso, sino te voy a dar de mi espíritu, para que todo lo que antes no podías, hoy puedas. Así que vamos, por favor, es un capítulo que yo quiero que lean muchas veces en su vida. Romanos 8. Quiero que sea un capítulo, déjenme decirlo de esta manera, un capítulo de cabecera. Quiero que, de hecho, si me permiten decirlo, me gustaría que el libro de Romanos fuera un libro leído muchas veces en tu vida de lectura de la Biblia. Sinceramente, ¿quién no ha leído el libro de Romanos? ¿Se vale? Ok. De tarea. No tienen otra cosa que hacer. Nada de que me voy a los proverbios y hoy me eché un salmo. No. Importante. Romanos, hay quien
Hay algunos teólogos que lo consideran la Biblia en pequeño, el corazón de la Biblia. Y no te lo puedo explicar ahorita, pero cuando lo leas vas a saber por qué. Vas a entender todas esas palabras que a veces en la prédica se dicen mucho y que dices, ¿qué dijo? ¿No? Justificación, redención, salvación, regeneración, están ahí. Entonces vas a irlo leyendo poco a poco. No se lee un libro, un capítulo salteado, pero hoy voy a hablar del capítulo 8, pero hace un sentido, ¿ok? De hecho, les voy a decir, Romanos del 1 al 11 es fundamentos, y del 12 en adelante son indicaciones. Cuando ya has comprendido algunas cosas, entonces puedes comprender por qué Él te pide otras. ¿De acuerdo? Anoche tuvimos reunión de matrimonios, de algunos matrimonios. Recuerden que es por grupitos. Y mi esposo hablaba de algo importante. La Biblia está llena de imperativos y de indicativos. Imperativos son hechos, cosas que suceden, que son porque Dios es Dios. Y cuando entiendes eso, entonces Él te pide las instrucciones. A veces nosotros queremos obedecer las instrucciones sin haber entendido las razones de esas indicaciones. ¿Se acuerdan cuando los hijos nos preguntaban, ¿y por qué? Bien sabias cómo contestábamos. Porque lo digo yo. De alguna manera, así es la Biblia. Cuando lees a partir de Romanos 12, es el que vas a hacer y tú podrías preguntarle a Dios, ¿y por qué? Y dice, porque lo digo yo. Está bonito, ¿verdad? ¿Y dónde están esas razones? Del 1 al 11. Y hoy vamos al 8. Recuerden, es una serie de clases que estoy tratando de que podamos entender nuestra vida interior. Repítelo. Mi vida interior. Hay una vida aquí adentro. ¿Ok? No todo está afuera. No todos son mis hijos, no todo es ¿qué? Mi trabajo, mis deudas, no. Hay una vida interior que hay que cuidar. Y de esa vida depende todo. Romanos capítulo 8. Voy a ir leyendo parte por parte. ¿Cómo se llama? Los capítulos, pues para estudio nos han dejado títulos. ¿Cómo se llama este capítulo? Viviendo en el Espíritu. Cuando terminemos esta serie, yo me voy a sentir muy contenta de que todas seamos expertas en Romanos, pero especialmente en Romanos 8. ¿De acuerdo? Dice así. Ahorita que lo lea, ustedes se van a dar cuenta de algo. Van a oír versículos que dices, yo ya lo sabía. Este me lo sé de memoria. Ese es el que le digo a mis hijos. ¿No es cierto? Pero me gusta que entendamos dónde va injertado, cómo se ordena. ¿Te has encontrado algo en la casa y que dices, esta es la bolita que se me había caído del arete, ¿no? Y para alguien que se la encuentra así nada más que es basura. Pero si te la encuentras, tú dices, híjole, ¿y qué pasaba si no traías la bolita del arete? Ya no lo podías usar. Así vamos a ir encontrando. Romanos 8. Ahora pues, recuerden que cuando hay una ahora pues, es que antes de esto hubo una gran explicación. Pero vamos a asumir que lo entendemos. Ahora pues, ninguna condenación. Por favor, otra cosa, parezco disco rayado, pero es muy importante para mí. No subestimen, no interpreten, no espiritualicen palabras que son lo que son. De verdad, duda de mí cuando te digo, siempre estoy orando por ti. Cuando yo te diga siempre, Angie, la pastora quiso decir que de vez en cuando se acuerda de mí. ¿Sí me explico? El siempre en nosotras va a ser como adecuado. A lo mejor si hay alguien, una mamá que diga, siempre me tienes con el Jesús en la boca, ¿no? Así dice. Esa puede ser que sí. Y eso de vez en cuando. Pero cuando en la Biblia oigas siempre, todos, nadie, nunca, te lo pido por favor, créelo. Es
literal. Pónganlo en su libreta, en algún lugar, en la pared o algo. La Biblia es literal. Porque aunque ciertamente hay metáforas, es decir, cuando dice, por ejemplo, y nos explicaba Fran en esta semana, cuando se dice que si Dios tiene alas, bueno, no significa que te imagines al Dios con alas. Pero Dios es Dios y es espíritu y puede él reflejar y expresar que Él puede cubrirte como un águila. Y tú lo interpretas, ¿de acuerdo? Pero cuando yo digo que la Biblia es literal, es que a veces creemos que es un cuento o que es una historia o hasta nos hacemos, ay, ¿qué habrá querido decir? Dijo que ninguna condenación. ¿Qué habrá querido decir? Lo que dijo. Y ese es un problema que tenemos como creyentes. No estamos entendiendo, como estamos rodeadas de mentiras, Chuy. ¿Están de acuerdo que vivimos en un mundo de mentiras? Y decimos mentiras. Porque decimos muchas veces, y se los he dicho, ay, manita, te quiero mucho. Y es una mentira. Porque si yo tuviera que decir verdad, te quiero. Y quiero que estés bien. Pero no tengo que agregarle. Y es donde empezamos a mentir. Y como estamos, Juanita, en un mundo tan mentiroso, es muy difícil que cuando nos adentremos a la palabra, así sin más, digamos, bueno, pero todo es mentiroso menos él. Tengo que acostumbrarme, porque si no, esa mente también empieza a creer, bueno, ¿y qué querrá decir con ninguna? ¿Qué querrá decir? Ninguna. ¿Lo entendimos? Quiero que cuando en este capítulo se van a encontrar palabras así y las quiero que las comprendan literales, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es condenación? Dice aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué sería condenación? Ninguna deuda, ningún reclamo hay para ellos, ningún poder gobernante sobre ellos, ninguna mano que los tenga, ninguna prisión. No sé si me entienden, no hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Puedes entenderlo? ¿Te lo puedes imaginar? ¿A qué le suena eso? ¿Libertad? Fíjate que en un versículo, Gaby, lo que está diciendo. Podría haber cambiado este versículo el apóstol Pablo, decir libres, 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 libres. Pero lo quiso decir con estas palabras, créelo. Nadie, que significa ninguna condenación, quiere decir que nadie tiene sobre un hijo de Dios un dedo señalando. Ay, para mí eso es, sobre todo como mujeres como nosotras que siempre nos sentimos culpables, perseguidas, sucias, imperfectas. No importa que no lo veamos, siempre tenemos la idea de que hay un dedo señalándonos. No es cierto. Todo el tiempo sentimos que alguien nos está diciendo ladrona, mentirosa, infiel, hablaba con Gabriel, mala madre, mala hija, mala cristiana. ¿No es cierto? Incluso la vida de nuestros familiares, sus fracasos, sus tropiezos, díganme si no es un señalamiento continuo a tu vida. Aunque no parezca, ese hijo que siempre viene y te culpa, aunque no lo diga. Déjenme decirlo de una manera fea, pero viene y nos embarra de sus fracasos, de alguna manera señalándonos. ¿Pero qué dice aquí? Quiere decir, Lau, acércate tantito, señálame. Quiere decir que literal el Señor, como tú, si tuvieras, nos está diciendo, tú tienes el poder de decirle, no tiene poder esto sobre mí. Pero mami, no me estás viendo, mi vida está hecha una porquería por tu vida, por tus errores. ¿Y qué le dices? Porque el que el todo lo sabe y el que tiene dominio sobre mí dice que ninguna, ni la de mis hijos, ni la de nadie, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermoso, ¿verdad? ¿Ven por qué les digo que amo este libro, Romanos? Un versículo. Y todo lo que van a leer en Romanos, así pónganle a ese libro, el libro de la libertad. Porque sabes una cosa, vivimos en el reino de los libres. Yo me glorio.
Hay muchas cosas que amo del Señor y que en su carácter, ahora que estamos aprendiendo de su naturaleza y su carácter, Él es fiel, Él es generoso, pero créanme mis hermanas que si tú me pones a escoger de todas las virtudes de mi Dios, ¿con cuál me quedo? El Dios que me ha dado libertad. ¿Sí o no? Qué hermosa que te digan, tú te imaginas en un juzgado libre. No, hermanas, no son palabras pequeñas. Son grandes, grandes revelaciones. Ninguna condenación. Pero fíjense, no acaba el versículo y aún tenemos que extraerle. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí pareciera que antes de que todas nosotras definiéramos qué quiere decir condenación, aquí el Señor nos dice, por cierto, me refiero a esto. Ya no estás bajo el dominio de la carne. Vean el verbo que utilice. De hecho, en el capítulo 8 varias veces va a decir no andar y no andemos. Cuando yo hablo de alguien anda en malos pasos, literal estoy hablando de alguien que camina un paso tras otro sobre sendas chuecas. No es alguien que se equivocó y tropezó un día. Cuando Él dice no andan, es alguien, Dios está describiendo a alguien que no camina de continuo todos los días en eso. Hermanas, muchas veces en nuestra vida vamos a fallarle a Dios, pero te pido por favor que te atrevas a hablarte a ti misma y decir, yo erré, me equivoqué, tropecé, pero no ando en eso. No me dedico a eso. Si por ejemplo ustedes ahorita me invitan a jugar, ¿qué te gusta? Un partido de voleibol. Ay, ya me verás, me pongo mi short y allá andamos y cómo no, y quién saca y ¿no? Y hasta nos organizamos, tú pásate adelante, manita, y la vamos a regar. Pero si tú me ves jugando un partido de voleibol, no dices, la pastora juega voleibol todos los días. No, de hecho mañana no me podré levantar, ¿verdad? No andamos. ¿Entendimos este verbo? No practicamos. No es nuestro lugar favorito. No me vas a encontrar, si me quieres buscar, no me vas a encontrar en la carne. ¿Sí? Oye, te vi en un lugar medio raro. Sí, pero ¿qué crees? No habitúo estar ahí. Ay, te vi gritándole a tu hijo. Vi como, lo que quieras. ¿Qué podemos decir de acuerdo a Romanos 8:1? Sí, pero no me condenes porque ninguna hay condenación, puesto que yo no ando en eso. ¿Podemos resbalar, hermanas? ¿Han resbalado últimamente? ¿Duele? A veces ni siquiera alguien tiene que condenarnos. Viene la misma mente y el diablo que aprovecha toda ocasión para decirnos, ¿qué húbole? ¿Dónde está tu Dios? No estaban los salmistas diciendo, cuánto le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Y que decimos, aquí sigue. Y no por mí, porque Él es Dios y Él no varía, Él no cambia de opinión y Él me ha tomado como su hija amada. Aquí está. Y dice, sino que conforme al Espíritu. Así que yo me quiero dedicar, le quiero llamar a esta clase que siempre me dicen que cómo se llama. ¿Quién manda en mí? Cuando vamos creciendo y los papás vamos corrigiendo a los hijos, usualmente decimos eso. A ver, ¿quién manda? ¿No? Así siempre nos ponemos al tiro. ¿Quién manda? Y les voy a decir algo, es una gran pregunta y tiene que tener una gran respuesta. Todos los días de tu vida, todos los días, esa pregunta sale del cielo y del infierno dirigida a todas nosotras. Dios se levanta muy temprano a preguntarnos, nos toma, siento que del rostro suavemente y te dice, ¿quién manda? Y es hermoso que le digas, tú. Pero igualmente,
como mentiroso que es, como dice que hace maquinaciones, se levanta a decirte, ¿quién manda? Y nosotras debemos saber que en el mundo hay dos tipos de personas, y me gusta esto, tampoco lo olviden. Cuando ustedes piensen en Dios, siempre piensen que Él no tiene. He oído gente que dice, es que las cosas de Dios son muy confusas, es que yo no entiendo de qué se trata. Bueno, de Dios se trata de que dos cosas. Hay dos mundos, hay dos reinos, hay dos estados de vida, hay dos. Así como Moisés estuvo, es para acá o es para acá, así es siempre. Dice, yo he puesto delante de ti que opción A, B, C, D, F, no. Hoy en la mañana tenías dos opciones, ¿sí o no? Ayer ante un problema tenías, ahorita tienes dos opciones, creer o no creer, estar aquí o estar allá. ¿Sí me explico? Entonces, en Dios, solo dos, no se les olvide. No, nada de que, ay, qué confusida estoy, no sé qué hacer. No, o a Dios o a las tinieblas, o la luz o la oscuridad, o la vida o la muerte. Y aquí vienen Romanos, o la carne o el espíritu. ¿A qué responde esto? ¿Cuál es la pregunta que no aparece en Romanos 8? ¿Quién manda? ¿Cómo diferenciamos a una mujer de otra? ¿Quién la gobierna? Y fíjense las cosas. ¿Quién la gobierna es Dios o qué la gobierna? La carne. Si lo que te gobierna es un qué, es la carne. Me gobiernan mis emociones, es que me gobierna el miedo a perder las cosas, me gobierna claro, no lo decimos así, pero decimos, ¿y qué querías que hiciera? Me enojé. ¿Y qué querías que hiciera si mi familia no quiere que yo venga? ¿Y qué le va mentalmente qué estás diciendo? ¿Quién te manda? Literal, ¿quién te truena los dedos? Y cada vez que decimos, no pude evitarlo, lo que estamos diciendo es, mi dueña es la carne. Es más fuerte que mi voluntad, es más fuerte que mi conocimiento de Dios, es más fuerte que todo lo que oigo. Y les digo una cosa, es horrible vivir bajo el gobierno de la carne. Esta última semana, y yo creo que es a propósito de lo que estamos aprendiendo, ustedes dirán, me dejé gobernar por la carne un día, 2 días. Hermanas, fueron casi 4 días y no podía vencerlo. La carne, hermanas, ya se los había dicho, la carne nunca se va a convertir a Cristo. ¿Ok? Nunca. No la evangelicen. No puede. Pero la carne es tan astuta, es tan manipuladora, que puede hacer que parezcas cristiano y que parezcas espiritual sin serlo. Hay un autor, no me acuerdo bien todo el discurso, pero y ya no me dio tiempo de leerlo, pero es un pastor que siempre que habla de la carne, por ahí les voy a pasar el dato, la describe y dice que es manipuladora, posesiva, gobernante, dominante, seductora, tramposa. Y tristemente la carne que está en nosotros, que son todos esos deseos, son contrarios a Dios. Esa es la característica más grande. La carne es el enemigo más grande de Dios. La carne no se somete a las cosas de Dios, lo aborrece. ¿Entiendes eso?
Qué duro, ¿no, hermanas? Amando a Dios, que haya algo en mí que lo aborrece. De hecho, ustedes y yo sabemos que nosotros no hubiéramos podido creer en Dios porque estábamos totalmente gobernados por la carne y estábamos muertos, y fue Dios quien puso de su espíritu para que ese espíritu creyera y viviéramos. La carne, hermanas, se vuelve tan tramposa en nuestra vida que incluso, escucha, esto es peligroso, nos puede hacer creer que estamos creyendo. Vamos a seguir para que comprendamos. Porque la ley del Espíritu, cuando vean Espíritu, se está refiriendo con mayúscula al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? Porque la ley del Espíritu de vida, que podría ser el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder, el Espíritu de eternidad, el Espíritu de resurrección, es el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿A quién le está poniendo el dedo o la mano aquí Dios cuando mata al pecado? A la carne. ¿Sí me explico? ¿A quién va a meter bajo prisión? Cuando dice que el pecado está vencido, y que lo puso bajo sus pies, ¿a quién crees? Porque nosotros a veces fantaseamos y dice, yo soy libre y el Señor venció mi pecado, y la verdad es que de repente decimos, ¿y dónde habrá quedado el pecado? ¿No? Como que si lo hubiera encapsulado y lo mandó como una caricatura y lo manda. No. Dice que el Espíritu de Dios, y cuando Cristo fue y resucitó, y se acuerdan que fue al Hades y demás, dices, y venció contra el pecado, no te hagas ideas fantasiosas de que lo encapsuló y lo mandó al fondo del mar y ya. No. Quiere decir que la carne que todas nosotras tenemos, todas, la puso bajo sus pies. Pero la vamos a traer puesta hasta el último día. ¿Puedes imaginarte dentro de ti a esa carne? Así tendría que estar. ¿Están de acuerdo? Casi decir, dentro de mí hay un muerto. Eso va a decir Romanos 8. La pregunta es, ¿cuál de los dos? Porque si está viva la carne, el que está muerto es el espíritu. Pero si está vivo el espíritu, hay un muerto y es la carne. Tú hacías eso, yo te conozco, tú haces eso. ¿Quién lo dijo? ¿Se acuerdan, Pablo? ¿Por qué crees que Pablo contestó, ya no vivo yo? Porque seguramente que lo veían en la calle. Yo siempre digo, Pablo era un hombre que mató. A veces nosotras, hermanas, por mucho menos te andan por la calle. ¿Tú te imaginas lo que el apóstol Pablo oyó a sus espaldas? Ese es ahí va. Por eso levantó esta declaración. Sí. Pero ¿qué crees? Ya no vivo yo. Ese ya no vive. Lo que él estaba declarando es, tú no lo sabes, pero traigo un muerto aquí atravesado. Y no es el tuyo. Mi carne. El problema es que para nosotras la carne, para muchas de nosotras, no ha muerto. ¿Vamos comprendiendo? Porque lo que era imposible para la ley, ¿por qué existía la ley, hermanas? ¿Por qué existía la ley? Porque al no poder matar la carne, era necesario controlarla, darle manazos. Y para eso Dios estableció la ley, que era la única manera en que la carne se mantenía medio a raya, que la Biblia nos habla a través de todo el Antiguo Testamento, que apenas se mantenían a raya un año y volvían a pecar. La ley, no se te olvide, todo lo vas a entender cuando leas Romanos. La ley no mata, solo señala. ¿Me van siguiendo?
Por eso el pueblo de Dios no podía dejar de pecar, porque solamente la ley los mantenía a raya. ¿Han ustedes vivido una relación con alguien que les promete no hacer algo más? Todas hemos pasado por ahí. Te prometo. Nosotras lo hicimos. Y tú debes oír siempre en alguien que te promete que no va a poder. No va a poder. Por eso cuando viene Cristo y lo que dice es: voy a quitar la ley, yo soy la ley y la voy a cumplir, para que en lugar de que la ley gobierne tu vida, la gobierne la gracia. Tristemente, algunas de nosotras seguimos bajo la ley, seguimos queriendo hacer lo bueno por normas, no por entendimientos. Tú y yo ya no tenemos que lidiar con el pecado conforme a la ley. Nosotras tenemos que poner nuestros ojos en Jesús y eso nos da las respuestas. Él nos dice, la carne te va a estar hablando y tú miras a Jesús y la carne te está diciendo, y tú ves a Jesús y le volteas y le dices a la carne: puedo no hacerte caso. Antes no podíamos. Voy a leer hasta el versículo 15 de seguidito y voy a dar una breve explicación y después concluimos. Espero que me sigan. Subrayen las palabras que son literales. Porque dice: Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Me ha qué? Librado. No dice me librará, no dice poquito, me ha librado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa condenó al pecado en la carne? La mató. ¿Sí me explico? La mató. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y nuevamente aquí viene la palabra, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la pregunta que yo te hago ahorita ¿es esto cierto? Porque los que son de la carne, y aquí voy a poner, por favor, 4 características con las que tú puedes determinar si quién está mandando en tu vida. Voy a ir por la primera, ¿ok? Porque los que son de la carne, subraya el siguiente verbo: piensan en las cosas de la carne. Cuando yo les dije que hace tuve 4 días como de una lucha, estaba en mis pensamientos. ¿Sí me explico? Estaba luchando contra pensamientos que yo sabía que no eran espirituales, que eran totalmente carnales. Pero se los voy a narrar. En el día 1, ni cuenta que me di. Día 2, me empecé a incomodar. Día 3, dije algo está mal. Día 4, a pelear. Es tan convincente la carne, hermanas. De verdad. La carne te dice: estás bien. Tú estás bien. Y yo decía: bueno, si sí estoy bien, ¿por qué? ¿Por qué no? Me siento bien. Y entonces, a creerle al Espíritu. Y entonces le dices: háblame, Señor, háblame, háblame. Y yo siempre se los he dicho, aunque el Señor tiene palabras de dulzura para nosotros, es el primero que no te va a echar porras todo el tiempo. Pero no crean que te va a debilitar así de no. Te va a decir: ¿segura que estuvo bien que dijeras eso? Yo lo hubiera hecho. Entonces, porque los que son de la carne, número 1, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo primero que tengo que revisar? Mis pensamientos. ¿Estoy pensando en lo terrenal o estoy pensando en lo eterno? ¿Ok? Dice entonces, da una explicación, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y fíjate, aquí viene la segunda.
Nos ocupamos, ya no solamente pensamos, ahora ya nos vamos a ocupar en eso. Ya le invertimos tiempo, dinero, esfuerzo y palabras. Ya nos ocupamos de eso. Por ejemplo, yo tengo un pensamiento, vamos a imaginar, no sé, el pensamiento de que es muy común en nosotras. En la iglesia no están las respuestas de mi vida y nadie me quiere y nadie me saluda y puras chicas pipirifí. Y, ¿quién dice así? El presidente, ¿verdad? Dice. Y así, ¿no? Y empiezo a pensar en eso. No reviso mis pensamientos, no me doy cuenta que es la carne egoísta, envidiosa y acomplejada que tengo, sino nada más pienso que tengo todos los pelos de la burra en la mano porque yo así soy y así creo y a mí no me la hacen, ¿no? Y empiezo a pensar en eso. Yo puedo pensar eso una vida. Y me va a hacer daño, me va a enfermar, me va a estropear la vida, me va a hacer muchas cosas. Pero si yo no paso a lo siguiente, y aquí dice, el ocuparse de esos pensamientos, viene lo siguiente. Ya no solamente los estoy pensando, sino que ahora ya los pongo ya me doy a la tarea. Y empiezan a seguirme dando órdenes. Y entonces voy con Angie y le digo, oye, yo siento que aquí nadie nos hace caso, Angie. No, aquí no estamos bien. Ya me estoy ocupando de lo que estaba pensando. Y no solamente me ocupo para mí, sino para contaminar y empiezo. Y entonces Angie me dice, ay, fíjate que a mí también me anda pasando eso, sí. No, y el otro día dejé mi bolsa y me la quitaron y ya no me pude sentar. Ay, no, pues que sí. No es cierto. Al día domingo siguiente, alguien te dice, oye, eso de tu iglesia, y como que ahí hay acepción de personas, ¿verdad? Como que no son muy, ay, no, sí, a mí me ha pasado. Empiezas a oír lo que no tienes que oír, empiezas a que y empiezas a qué, a ocuparte de las cosas. Fíjense, me gusta mucho el Señor Jesús cuando lo fueron a encontrar y que le dijeron, su mamá se acuerda que se les perdió y que le dije, ¿dónde andabas? Karina hubiera dicho, ¿dónde andabas? No, la señora fue más tranquila, María fue más tranquila, pero contestó algo muy hermoso nuestro Señor, ¿se acuerdan? No te preocupes, mami, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Lo que realmente en el ejemplo que les estoy dando es que estamos en los negocios de la carne. Qué desperdicio de vida, ¿no? ¿Cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas, cuántos años de nuestra vida sirviéndole a algo que es tan contrario a Dios? No sé si por eso les dije, ¿quién gobierna? ¿Quién te truena los deditos? Entonces, cuando empiezo a ver que estoy haciendo las cosas que la carne me mandó a hacer, bueno, hermanas, si aún entre nosotras nos ponemos nuestros filtros de que quién me pide lo que me pide. Oye, hermana, ¿podrías acomodar las sillas? ¿Quién dice? No, hasta podríamos decir. Ahí sí nos ponemos muy sacale punta, pero no ponemos filtros a la carne. Y la carne te dice, ve y humíllate, y ve y deja a tu Dios, y tú. Pero vamos muy como enfrascadas, ¿no? Como muy empoderadas, ahí sí, muy empoderadas. Y ¿sabes qué es lo peor de la carne? Que te hace creer que tú lo pensaste. Te hace creer, y sabes, te saca basuras pasadas, porque saca de nuestros traumas, saca de nuestros complejos, eso que ya estaba enterrado en Cristo, que fue cambiado por una nueva naturaleza. La carne te dice, no, manita, si tú nunca te has dejado. Y tú dices, ¿y dónde queda que la nueva criatura y las cosas viejas pasaron? Y te recuerda y te empodera desde el lugar equivocado a vengarte, a enojarte, a defenderte. Y por eso es ocuparse, es el segundo. Hay niveles, te decía, tú puedes decir, ¿sabe qué, pastora? Yo a lo más que he llegado es a estar en los pensamientos equivocados, pero por la gracia de Dios no he llegado a ocuparme de ellos. Y yo te digo, gloria a Dios. Bien, sigue adelante. No les había contado, pero yo tuve una ocasión, una experiencia con una hermana. Íbamos a hablar de cosas difíciles y muy punzantes. Y ella tenía mucho tiempo dolida en su corazón por esa razón. Y entonces, en una ocasión,
lo hablamos, se sentó, nos platicamos, empezamos a platicar de cualquier cosa. Y dice ella, porque ella es la que me lo ha contado, que cuando ella iba a empezar a ocuparse de las cosas de la carne, es decir, de todo lo que ya había pasado por su pensamiento por mucho tiempo, ya se iba a ocupar confrontándolo y diciéndolo, dice que se cayó la mentira así, como cuando, y me lo dijo, como cuando en la gasolinera te echan jabón y te limpian el vidrio. Vi claramente la mentira y solo nos abrazamos. A veces, hermanas, la carne te va a llevar, como en el béisbol, a la primera base nada más. Porque les digo, es fuerte. La carne es fuerte. Y cuando yo te digo fuerte son las emociones, son las pasiones, son los resentimientos. Dime si no es fuerte. No es un equipo cualquiera. A veces te va a llevar a primera base. A veces te va a llevar a segunda base, que es el ocuparte. Ya la regaste. Ya andas por ahí. Ya andas cometiendo errores. Pero fíjate cómo dice Romanos. Versículo 7. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios. No te olvides. ¿Qué son? No son apenas incómodos, son enemigos. Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y ahí subráyalo, ni pueden. Y los que viven según la carne, aquí por favor ponte un foco rojo, no pueden agradar a Dios. ¿Te imaginas esta incongruencia? Por un lado quiero agradar a Dios y por otro lado estoy gobernada por la carne. ¿Se puede? No. No hay manera. Por eso muchas de nosotras en la carne, fíjate bien, gobernadas por la carne, por la ambición, por el protagonismo, a veces pedimos servir en la iglesia. ¿Me están siguiendo? Gobernadas por la carne, pedimos servir en la iglesia o incluso ir a las cárceles o a los hospitales a evangelizar, pero ¿por qué estamos siendo gobernadas? Por la carne. ¿Qué de la carne? ¿Protagonismo? ¿Vanidad? ¿Alto concepto de nosotros? ¿Envidia? Pues si ella está, pues yo también. ¿No es cierto? Y empezamos, fíjense lo peligroso, podemos servir aún en las cosas de Dios, porque se vuelve religiosa, pero sigue siendo la carne. Pero ahí está, en ese versículo. Por eso es que hagamos lo que hagamos, no podemos agradar a Dios. Y entonces dice, Señor, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no? Y somos personas que incluso nos podemos detectar que es la carne cuando decimos, es que nadie me da las gracias. O es que nadie me dijo, que nadie me ayudó, nadie me promovió, nadie, no sé. Y entonces tú tienes que hablar contigo y decir, hey, ¿lo haces para los hombres? Gálatas 1:10, ¿lo haces para los hombres o lo haces para Dios? ¿Y qué dice la carne? Para Dios, manita, lo estás haciendo para Dios. ¿No es cierto? Y hasta te ofendes. Es manipuladora. Déjeme terminar porque son 4 y continuamos la siguiente clase, pero entonces el primero es, piensan en las cosas de la carne, luego se ocupan, versículo el 6, viven para ella. Piensan, se ocupan, y más vosotros, versículo 9, más vosotros no vivís según la carne. Entonces ya pasas al ya vivo, ya no solo me ocupo. No voy de vez en cuando a serle obediente, sino ya vivo de acuerdo a sus instrucciones. Ya me instalé, ya es mi vida. Ya grito cuando yo quiero, ya me enojo cuando quiero, ya me siento cuando quiero, ya vivo ahí, vivo en mis emociones. ¿Y qué crees? Aún desde las emociones creo que estoy amando a Dios. Y lo amo con mis emociones.
y hasta me enojo con Dios por mis emociones porque lo estoy amando como carnalmente. Ay, no, hoy no siento ganas de adorar, hoy no sentí a Dios. El espiritual nunca dice siento a Dios, el espiritual dice yo tengo a Dios. La diferencia entre un espiritual y un carnal, el espiritual dice yo soy, el espiritual dice yo soy y el carnal dice yo siento. Si tu lenguaje de continuo es, ay, me siento, creo, parece, aguas, así habla la carne. Y por último, bueno, ya está, no piensan, es que el 1 era, no andan conforme a la carne, está en el versículo 1. Entonces, cambio el orden. No andan conforme a la carne, no piensan conforme a la carne, no se ocupan de la carne y entonces no viven conforme a la carne. ¿Estamos? Entonces hay dos mundos dentro de nosotras y de nosotras depende cuál es el fuerte y cuál es el poderoso y cuál vive y cuál manda. Y cuando yo te pregunte, ¿quién manda? Todas vamos a decir, el Espíritu que vive en mí, para gloria de Dios. Así como están, oramos. Señor, gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos, gracias por darnos de comer palabras de vida, por enseñarnos, Dios, que estás en nosotros, por cambiar nuestras maneras de pensar, por llevarnos al entendimiento pleno de la verdad. Gracias por convocarnos, gracias por todos los obstáculos que quitaste para que estas mujeres maravillosas hoy estén aquí oyendo y nuestros hermanos que nos acompañan. Gracias, que se llene esta casa de tu gloria, que se llene de alabanza, que se llene del Espíritu que mora en nosotros, que no haya en nosotros nada que te podamos ofrendar que provenga de la carne, sino de nuestro Espíritu. Perdónanos, Dios, y guíanos a toda verdad. Que haya entre nosotros un mismo sentir, que haya entre nosotros un solo Dios al que adorar y una sola razón por qué hacerlo, porque nos amaste con toda tu sangre y toda tu vida, y eso valemos. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.